Hola, muy buenos días a todas y todos los que nos acompañan hoy. El día de hoy les traemos un conversatorio un poco más eh, temático con el mes de febrero. Es febrero, muchos celebramos o celebran el Día del Amor y la Amistad, entonces justamente hoy está conmigo Andrés Molina, psicólogo en Remo, y bueno, yo, Selvin Resillas, también soy psicólogo en Remo. Y hoy vamos a hablar de qué hablan los niños cuando hablan de amor. ¿Qué te parece este tema, Andrés? ¿Por qué estaría interesante hablar Está, de esto? está interesante porque, bueno, nos conectamos justo con el 14 de febrero y con este, pues de pronto vamos a empezar a ver muchas imágenes del amor y de la amistad, etcétera. Entonces está interesante porque a veces no sabemos qué hacer o no sabemos qué decirle a nuestro pequeño o pequeña cuando nos dice que le está gustando a alguien o cuando se está viviendo este proceso de enamoramiento, porque sin duda alguna es bien distinto a cuando ya estamos grandes a cuando estamos en la primera infancia, después estamos en la primaria y en la secundaria, adolescencia, entonces es importante como abordarlo. Vale, sí. Sí, justamente creo que por eso es muy importante hablar de acá para un poquito entender cuál es el proceso por el cual ellos pasan o cómo lo experimentan y tener un poco de empatía con ellos. Eh, Vamos a darle la bienvenida a todos los que se nos están uniendo. Acuérdense que estos son conversatorios. Se trata de que ustedes nos dejen sus preguntas. Nosotros vamos a platicar un poco de nuestra perspectiva y después, junto con sus preguntas, vamos a hacer una conversación que nos abarque este tema de hoy. Tal vez un poquito para empezar, Andrés, me gustaría si nos podrías decir o responder, ¿los niños se enamoran? Antes de llegar a esa parte, me gustaría invitarlos a que, pues obviamente la invitación que hacemos casi siempre, ¿no? Que vayan a nuestro blog, que lo puedan ver. Esta semana publicamos un ensayo que nos resume muy rápido, lo que vamos a hablar hoy, pero hoy lo vamos a ir desmenuzando un poquito más. Entonces, eso es lo que les quería invitar para que puedan ir a verlo a nuestro blog y entonces en ese mismo blog pueden ponernos sus comentarios. No olviden que también si ustedes tienen dudas o comentarios para el tema que estamos tratando el día de hoy, también nos lo escriben aquí abajo y ustedes nos vayan regalando su comentario y sus preguntas, ¿vale? Entonces, regresando a la pregunta de Sevin, si los niños, si nuestros niños se enamoran, sí, definitivamente también se enamoran, pero tenemos que estar como muy en cuenta y tener muy presente que no se van a enamorar igual que un adulto. Lo hemos venido repitiendo muchísimas veces en los otros lives y acá también va a ser bien importante que lo retomemos porque el enamoramiento es un cúmulo de emociones que se va a desarrollar durante cada etapa de la vida. Y en cada etapa de la vida se va a ir presentando de diferentes maneras porque, pues obviamente tenemos una madurez emocional diferente, etcétera, etcétera. Pero sin duda alguna, los niños sí se enamoran. Y ahorita vamos a ir escudriñando un poquito y vamos a ir desmenuzando un poco cómo es que se enamoran y también cómo ayudarle a nosotros para cuando nos dicen, es que estoy enamorado, o me partieron el corazón, etcétera, etcétera. Entonces sí, definitivamente se enamoran. Dentro de este asunto del enamoramiento, sí me gustaría primero para ayudarles a ustedes hablarles un poquito. Recuerden que estamos leyendo sus comentarios y sus preguntas por acá, entonces si ven que de pronto nos movemos, es justo por eso. Entonces, ya que partimos de la idea de este asunto de que efectivamente los niños también se enamoran, aquí va a ser bien importante diferenciar a veces entre el afecto y el apego, que eso van a ser dos cosas que al menos en la primera infancia va a surgir como mucho este tema, ¿no? Obviamente los niños no van a, las niñas y niños no van a poder decir, ah, claro, estoy teniendo apego, ah, estoy desarrollando afecto, ¿no? Sino que va a ser como cuestión de nosotros que lo podamos identificar en esta diferenciación, ¿no? Lo primero que surge, al menos en los primeros meses de vida, es este asunto de el apego, ¿no? Que el apego es una vinculación que se da de manera inmediata a través del contacto físico y del contacto
permanente, ¿no? De nosotros con nuestro hijo o con nuestra hija. Ese apego que hace que de pronto, pues, que también se ve un poco influenciado por un poco la costumbre de estar todos los días con mamá, estar todos los días con papá o estar todos los días con la abuela, ¿no? Entonces, ese va a ser el apego, una vinculación que se va a establecer por la convivencia física, por el contacto físico, por el abrazo, etcétera. Obviamente, a partir de ese apego que surge en los primeros meses de vida, de ahí surge una vinculación afectiva y se convierte en afecto, ¿no? El afecto va a ser esa sensación de simpatía que tenemos por las otras personas, ¿no? Por ejemplo, no te conozco, no te he visto, pero verte me causa una sensación de querer hablarte, ¿no? O con los niños, de querer jugar contigo. O de pronto, voy a poner un ejemplo porque ese me gusta mucho. Pónganos en los comentarios, por favor, si les ha pasado. Por ejemplo, cuando vamos en el transporte público o apenas conocemos a un niño de unos cuantos meses, a lo mejor de unos 8 meses a los 2 años, y de pronto le sonreímos y de pronto el niño pues, o la niña nos sonríe de vuelta, ¿no? O se esconde, pero después nos vuelve a buscar la mirada. Entonces, ese efecto de no te conozco, no sé quién eres, pero me estás haciendo cierta simpatía que me dan ganas de hablarte, eso es uno de los principios del afecto. Entonces, estas dos cosas van separadas porque primero sucede una y después sucede la otra, pero también van juntas ya cuando se empiezan a establecer los vínculos afectivos. Por ejemplo, en este asunto del apego, pues pasa mucho con las mamás, ¿no? Los hijos e hijas quieren estar mucho tiempo con la mamá y de pronto le llegan a decir, porque lo escuchan, pues te amo, mamá, ¿no? Y de pronto con el primo o la tía que no ven por este asunto de apego, pues a lo mejor no llegan a utilizar pues te odio, pero sí es como de, pues es que no me gustas. O no me caes bien, pero este asunto de no me gustas y no me caes bien es justo porque no hay un apego con esa persona. Entonces es bien importante caracterizar en estos primeros años de vida esta diferenciación entre el apego y el afecto, porque nos va a ayudar muchísimo también a nosotros a no obligar en cierta manera a nuestros pequeños y pequeñas a de pronto querer al tío o querer al primo, porque pues si no están teniendo esta relación estrecha continuamente, pues definitivamente no hay justamente este apego y obviamente tampoco va a haber un asunto afectivo. Ya en esos asuntos, el enamoramiento, o ya si nos vamos a la psicología del desarrollo, el enamoramiento o el primer enamoramiento sucede por ahí de los 5 o 6 años, de los 4 a los 6 años más o menos. Y esto sucede porque, pues, regularmente es la etapa en la que los niños entran al kinder, ¿no? Obviamente hay quienes se van a guardería antes, pero en esta etapa que ya entran al kinder sucede el primer enamoramiento porque ya no están conviviendo con las personas que ven todos los días en casa. Entonces, estoy empezando, yo niño, niña, estoy empezando a experimentar con otras personas que no había visto y entonces empiezo a sentir esa simpatía. Ese niño de ahí me cae bien, le quiero hablar a ella, quiero jugar con él o quiero de pronto sentarme al lado de ella, ¿no? Porque nos despegamos de la esfera familiar, perdón, y estamos haciendo este ejercicio de enamorarnos, ¿no? Es muy frecuente que los niños y niñas pequeños pues de pronto digan que les gusta la maestra o que están enamorados de la maestra, justo porque el desapego que sucede con la mamá y el papá o la abuela o la tía que los cuida, lo empiezan a tener con la maestra. Entonces justamente este apego vuelve a surgir porque pues están con la maestra y la maestra me cuida y la maestra me apapacha cuando me siento mal o me ayuda con la tarea. Entonces estoy teniendo un pequeño enamoramiento. Y desde ese primer enamoramiento que puede ser con una maestra o que puede ser con algún niño o con alguna niña en específico, pues bueno, ahí nos damos cuenta de que justamente ese enamoramiento es completamente distinto al que nosotros como adultos estamos experimentando y estamos viendo, ¿no? Entonces, más o menos así surge. Durante la primera infancia, que es en estos etapas. ¿Qué sucede con las emociones? Eso es bien importante, porque los niños pueden sentirse
súper emocionados, pueden sentirse súper felices, pero al mismo tiempo pueden presentar frustración y desesperación. Y volvemos a lo que hemos hablado en otros lives, ¿no? En este pensamiento concreto. De pronto, nosotros nos vamos a poder dar cuenta, vamos por ella a la guardería o vamos por ella al kinder, o a su escuela, etcétera. Y de pronto vemos, ¿no? No nos han dicho nada, pero nuestra hija o hijo están súper emocionados y empiezan a saltar, etcétera, etcétera. Después descubrimos que es porque la persona de la que están sintiendo esta simpatía o este enamoramiento está pasando, entonces voy a empezar a brincar y voy a sentirme súper efusivo porque quiero llamar la atención del objeto amado, ¿no? Vamos a ponerle así. Y de pronto se va la niña, se va el niño, y de pronto nuestro hijo se pone súper triste, ¿no? O se pone súper triste y es porque, pues es que ya no la estoy viendo y la quiero ver otra vez o lo quiero ver de nuevo. Entonces, el primer enamoramiento que surge en esto, en la primera infancia, en estas etapas de los 4 a los 6 años, es de pronto muy álgido, ¿no? Es es una vorágine de emociones y toda la cosa, y entonces aquí lo importante, y para ayudar a nuestras hijas e hijos, va a ser, lo decíamos en un live anteriormente, conectar con su emoción y decirle, ¿qué sientes? Pues es que siento que me gusta mucho, o me pongo muy rojo, o incluso vamos a llegar a escuchar que nuestros hijos e hijas o los chicos y chicas con las que trabajamos en esas edades nos van a decir, es que lo amo o la amo, ¿no? Más adelante vamos a saber por qué lo dicen así y obviamente es porque están escuchando a los adultos, pero justamente lo más importante y una de las cosas más importantes que vamos a nosotros poder ayudar en esta etapa es no desacreditando eso que están sintiendo. Eso que están sintiendo es real, eso que están sintiendo es súper extraño porque o están acostumbrados a estar felices, tristes, de pronto las emociones y los sentimientos son como muy concretos y ellos los pueden identificar, pero de pronto acá se va a sentir la emoción, pero la desesperación y la angustia todo al mismo tiempo. Entonces va a ser bien importante que los escuchemos, que conectemos con su emoción, que no los desacreditemos y no les digamos, ay, tienes 5 años, ¿tú qué vas a saber del amor? Y también va a ser bien importante que no nos burlemos de esos sentimientos y no nos burlemos de ellos. Y también va a ser bien importante. Aquí, ustedes pónganme en los comentarios, por favor, si a ustedes les llegó a pasar, o si recuerdan que les pasaba así, que pues el primo, la tía, el tío, los miembros de la familia o amigos de los papás empezaban, ya tienes novia, ya tienes novio, etcétera. Esas burlas no funcionan tanto porque de pronto empezamos a confundir a nuestro pequeño. A lo mejor, si podemos poner un punto en el que estas bromas pueden ser consideradas como bromas, pues ya las echamos un poco más a la primaria, por ahí de cuarto año, ¿no? Pero al principio este tipo de bromas lo que provocarían en nuestros pequeños y pequeñas es pues una inhibición y sabes qué, ya no te voy a decir, porque o sea, si de por sí ya estoy confundido, la burla que me estás haciendo, ya son novios o novias, no me gusta. Porque aparte, en mi idea, a lo mejor el único referente que yo tengo de novios y novias es mi hermano más grande que ya tiene 24 y se besan y se agarran de las manos y a mí eso me da asco. O mis papás que ya están casados y se pelean. Entonces yo no quiero ese asunto, ¿no? Va a ser bien importante ayudarles en este asunto. No sé si por aquí, no estoy pudiendo ver los comentarios, no sé por qué, pero no sé si por aquí hay comentarios o hay alguna duda o tú quieres agregar Sí, algo. tenemos comentarios de Kaiju Acid y nos dice, sí, mi sobrino está pasando por eso y tiene 5 años. Y bueno, conectar es importante, pero a veces se burlan o minimizan esa emoción en los niños. Sí, justamente, creo que yo diría un poco que las burlas sí las quitáramos del todo de la mesa, porque es una cuestión que no se puede ver a simple vista y quizá estamos acostumbrados a un trato adulto y en este trato adulto pues sabemos lo que es una burla, ¿no? Sabemos lo que es una broma, sabemos lo que es llevarnos pesados, sabemos lo que es, como le quieran llamar, cotorreo, lo que sea, como se le llame en el lugar donde estemos, a esta interacción donde utilizamos el sentido del humor un poco pesado. Pero
si desde la experiencia del niño o niña va a ser un te cuento, te burlas, no me lo voy a tomar como humor. El niño se lo va a tomar como un me estás haciendo sentir mal con esto que siento, entonces esto que siento está mal, ¿no? Entonces es como un asunto más de ese tipo y pues sí, no está tan padre. También nos pone Cosmoep. eh, creo el niño se enamora ingenuamente y dice algo muy importante, lo genial es que no hay ego ni orgullo en ellos, lo que los adultos estamos acostumbrados por hacer. Yo, bueno, sí, y creo que más bien la visión que está acá planteada es en otros términos un poco, Cosmo, me gustaría explicar un poco eso. Eh, sí, los niños se enamoran, efectivamente, porque tienen un montón de procesos emocionales y fisiológicos, y por fisiológicos me refiero a las sensaciones que experimentan, o sea, las sensaciones y las emociones que experimentan son nuevas y son una forma de afecto muy fuerte, y a eso le podemos llamar amor. La diferencia es que una cosa es el amor que experimentan ellos y la forma en la que ellos los experimentan, y después el amor que experimentamos los adultos, donde ya le pusimos un montón de configuraciones, significados y un poco más complejizado el asunto. Entonces nosotros, al complejizar el amor y al tener todos estos entramados que existen alrededor de este y todos los significados que hay alrededor de este, obviamente generamos un discurso de este, ¿no? Te amo, ya no te amo, es que eres a quien amo. O sea, todos estos discursos son muy, muy fuertes y tienen como un gran peso. La diferencia es que aunque los niños nos escuchen y utilicen este discurso porque es el que conocen y el que han escuchado para hablar de sensaciones que ellos asumen que son las que están viviendo o las que tienen a la mano para describir lo que están viviendo, tienen significados e impactos diferentes, perdón. Entonces sí, hay que hacer un gran hincapié en que hay una diferencia muy grande entre el amor que se vive y el amor que se enuncia, específicamente hablando de niños, desde las etapas más chiquitas hasta que son pubertos, porque ahí solo están utilizando por lo general discursos que han escuchado y no necesariamente tienen el nivel de comprensión o podemos asumir que están experimentándolo como nosotros porque el discurso es similar. No sé tú qué opinas al respecto de esto, Andrés, pero creo que es muy importante enmarcar esta diferencia entre el amor que se vive y el amor que se enuncia, porque, pues sí, los niños se pueden hacer de muchos discursos, pero como ya hemos dicho antes, lo hacen porque son lo que han escuchado y apenas están experimentando el mundo o lo están conociendo y no tienen tanto este asunto de lo estoy entendiendo como tú adulto. Claro, claro, sí, definitivamente era un poquito lo que estábamos comentando hace ratito, ¿no? De, perdón, de que el amor muchas veces, cuando en estas etapas, y ahorita que estamos hablando de primera infancia específicamente, cuando hablan de amor, de pronto los niños hablan de esta ingenuidad que nos decías en el comentario, y hablan también de este asunto de no sé qué está pasando adentro de mí, ¿no? Incluso algo en lo que nosotros también nos podemos dar cuenta con respecto a cuando hablan de amor es el asunto de que llegan a decir, pues es que me quiero casar con mi mamá o me quiero casar con mi papá por el apego de lo que estábamos hablando hace ratito, ¿no? Más allá de este asunto de que realmente es porque el amor ya adulto que nosotros estamos experimentando es lo que ellos quieren tener, ¿no? Sino obviamente, sí, creo que la frase que utilizaste de el amor que se dice, que se experimenta y el amor que se anuncia, perdón, es justo lo que define el amor en la primera infancia, específicamente. Lo experimento de una cosa diferente y lo enuncio de otra, porque justo como estábamos viendo en los otros, este, en los otros lives del pensamiento concreto, pues justo es por este asunto, ¿no? De pronto estas cosas se nos desdibujan medio extraño a veces. Bueno, y para un poquito para saber un poco cómo funciona este proceso, Andrés, tal vez me gustaría que lleváramos entonces ese tema un poco a las edades avanzadas. Ya sabemos más o menos qué pasa en las primeras etapas,
Pero, por ejemplo, ya en la primaria, ya que están, no sé, en tercero, cuarto, incluso quinto y sexto, ¿cómo pasa este proceso? Porque quizá también estaría interesante explorar por ahí e incluso después secundaria y prepa, ¿no? Porque creo que son también, todas las etapas tienen formas de amor muy fuertes, pero son muy diferentes. Sí, ya cuando están nuestros hijos e hijas pequeños y pequeñas, perdón, en la primaria, obviamente el proceso de experimentar nuestras emociones en la primera infancia, pues va madurando, ¿no? Obviamente todavía estamos en el pensamiento concreto, todavía estamos ahí intentando interpretar cómo decirlo, cómo expresarlo, etcétera. Pero obviamente en la primaria ya hay una maduración de una leve maduración de estas emociones y de estos sentimientos. Entonces, el enamoramiento en la primaria vuelve otra vez a manifestarse como muy rápido y otra vez compone o retoman los elementos que ya teníamos en la primera infancia, este asunto de la simpatía que estoy sintiendo por la persona que estoy viendo, eh, de este apego por mis amigos, etcétera, ¿no? Entonces, se compagina con eso y en la primaria suceden las primeras demostraciones de nuestro cuerpo que ya después se nos olvidan un poco y a lo mejor ya no volvemos a sentir, pero en la primaria, más o menos por ahí de los 7 8 años, es cuando empiezan a sentir las mariposas por primera vez en la panza. Es cuando empiezan, más bien, la diferencia bueno, lo de las mariposas en la panza sucede en esas edades. La ruborización, el ponerse rojo, sucede también cuando están en la primera infancia, pero como que no lo pueden identificar, no se dan cuenta. Pero en la primaria ya se dan cuenta que se están poniendo rojos. No solo porque las personas les dicen, te pusiste rojo, sino porque también ellos ya sienten un cambio de temperatura en su cara y saben que se están poniendo rojos. Entonces, ya no nada más es me estoy poniendo rojo porque la niña que me habló me gusta, que me gusta me habló, o el niño que me gusta me habló, o el adulto que me gusta o con el que siento afinidad, a lo mejor el maestro de educación física, etcétera, me está hablando, sino que también ya se dan cuenta. Entonces, la vergüenza un poquito de sentirse rojos también está, ¿no? Y en la expresión de su amor durante la primaria, ya empiezan a utilizar estas frases de... cuando están en la primaria ya hacen juegos imaginativos y simbólicos, ¿no? Entonces, es un ejemplo de un juego simbólico, sí, simbólico, perdón, es que, por ejemplo, el bote de refresco o la lata ya no es una lata, sino ahora es un balón y lo voy a patear porque es mi balón, ¿no? Entonces, dentro de este pensamiento simbólico, de este juego simbólico, ya ellos empiezan a utilizar frases como, es que la veo y siento que vuelo, ¿no? O es que me habló y sentí que comencé a flotar y soy otra persona, etcétera. Entonces, y de esto hablan de amor, cuando están hablando de amor y los tenemos en la primaria, porque de pronto empiezan a identificar cómo su cuerpo se siente. Ahora ya no nada más va a ser como estos emociones regurgitando dentro de mi cuerpo, sino que ahora va a ser al mismo tiempo voy a identificar en qué parte de mi cuerpo se siente. Por eso empezamos a escuchar qué dicen este asunto de las mariposas en la panza, siento que me va a explotar la cabeza, o me hago grandote, o me hago muy chiquito, etcétera. Entonces, en esta etapa, el enamoramiento se va a empezar a sentir en el cuerpo. Y eso va a ser bien importante para las siguientes etapas, porque obviamente en la adolescencia hay muchos cambios corporales significativos que también están involucrados en el enamoramiento, perdón. Entonces, aquí va a ser bien importante escucharlos otra vez y pues guiarlos un poco en este asunto de eh, cómo demostrar su amor. Porque, por ejemplo, en la primera infancia también sucede, estoy tan emocionado, me lleno de tanta emoción que la muerdo o que le pego en la primera infancia, ¿no? Y de pronto es como, ¿pero por qué le pegas? Pues no es porque me haya hecho, nos vamos a identificar porque si de pronto es, ¿por qué le pegaste? Pues es que me quitó Tal mi color, vez me quitó mi cuaderno, perdón. un poquito para que las personas que nos estén apenas escuchando o que lleven ya escuchándonos, para que puedan un poquito entender más las diferencias entre las edades.
¿A qué nos referimos cuando hablamos de primera infancia, Andrés? Para La que primera lo infancia, ubiquemos mejor. ok, perdón, la primera infancia la vamos a ubicar o se ubica dentro de la psicología del desarrollo entre los, bueno, de recién nacido a los 6 años. Esa es como la primera infancia. Y después de la infancia alta, más o menos, pues es obviamente en la primaria, y la pubertad pues va a ser en la secundaria y la adolescencia. Perdón, sí. Este punto era importante recalcarlos para los que se están uniendo apenas. Gracias. Sí, Continúo con... ahora, antes de que sigamos un poquito, creo que no puedes leer los comentarios de Facebook, ¿verdad? No, Ok, no sé. vale, entonces yo te lo leo porque creo que hay uno súper bonito que nos acaba de llegar y creo que tiene que ver un poco con lo que estás explicando y con otro tema en específico que creo que es muy fuerte. Nos menciona Gabriela López. Algunos maestros deberían saber manejar este tipo de emociones, ya que en mi caso, mi hijo se enamoró de una compañera y por una cartita que le envió a su compañera diciéndole que la amaba, el maestro lo amenazó, que lo iba a expulsar del salón, me llamó y literal me dijo que mi hijo acosaba a la compañera y que hablara con él. Entonces creo que tenemos dos temas muy importantes. El cómo participan muchos profesionales que trabajan con niños con respecto a este tipo de temas, las cosas que deberíamos ver un poco de ellos y después un poco cómo es el manejo de las emociones para que no sobreinterpretemos o para que no sobreinterpretemos cosas que tienen que ver ya con cosas más complicadas como el acoso. Y ahora sí, cómo podemos plantearnos herramientas afectivas o cómo podemos dar o enseñar cómo son unas formas afectivas sanas para no llegar a el acoso en ninguna de sus expresiones, recibirlo o hacerlo sin que se den cuenta, ¿no? Tal vez darle todos esos temas, me gustaría que nos contestaras a esta preguntísima que nos dejó Gabriela López. Sí, muchas gracias, Gabriela, por tu pregunta. Sí, efectivamente, a veces un poquito lo vamos a hablar más adelante, se vino a explicar un poquito más ese asunto de la mirada del amor adulto ya en la adolescencia, pero, ya me adelanté un poco, pero sí, definitivamente tenemos que considerar que no podemos exigirle a nuestros hijos o hijas pequeños y pequeñas, y bueno, si nos están escuchando maestros y maestras, exigirle un poco que piensen como nosotros, ¿no? O un mucho que piensen como nosotros. Entonces, eso va a ser bien importante justo para no darle más estigma, como en este caso del acoso, ¿no? Que literal enunció y dijo que era acoso, para tu pequeño, ¿no? Entonces, eso de entrada. Y ahora, ¿cómo yo le ayudo, o espero estar respondiendo así esa pregunta, eh, a que reconfigure otra vez este enamoramiento? Pues volverle a decir que lo que siente es normal, que la expresión de su amor también fue buena, porque fue a través de una cartita, y eso no significa que sea acoso. Incluso si nos llega a preguntar, porque no sé cuándo nos puso la edad. No, pero asumo que como estamos hablando de primera infancia, estamos hablando de primaria. Ok, ok. Bueno, decirle que la expresión en la que hizo en la que expresó su amor a través de la cartita fue buena, fue la correcta, y hacerle sentir a él que no hizo nada malo, sino que sus emociones y sus sentimientos, si no están siendo como validadas a través de su maestro, nos va a tocar a nosotros como papás y mamás sí validarla y decirle, está bien que lo hayas sentido, está bien que te esté gustando. Y si nos llega a preguntar qué es el acoso, pues decirle, acoso es cuando tú, lo voy a decir como, esta respuesta nos puede funcionar para primera infancia y primaria. Acoso es cuando tú repetidamente molestas a otra persona. Y para dejarlo como acotado, ¿no? Obviamente cuando vayamos creciendo vamos a tener que ir diciéndole, acoso también incluye esto, acoso también incluye otro, acoso también incluye esta otra cosa. Aquí me gustaría hacer un punto importante, porque el hecho de que no le digamos literalmente qué es acoso, no significa que estemos mintiendo o que no queramos o le estemos negando la verdad o el conocimiento a nuestros pequeños. Más bien,
tenemos que darle las respuestas que ellos necesitan en el momento en el que las necesitan y cómo las necesitan. ¿Cómo vamos a saber cómo las necesitan? Definitivamente escuchándolos. Porque si de pronto nosotros le decimos acoso es esto y cuando no te pagan en el trabajo y también acoso es cuando no te dejan de ver en la combi, etcétera, de pronto podemos confundir en esas emociones a nuestros pequeños. Entonces, aquí sería importante reconectar con sus emociones y decirle, está bien que lo hayas hecho así y acoso es esto. Entonces, incluso ponerle un ejemplo. ¿Tú hiciste eso con la cartita? No, entonces no fue acoso. Y sí, a lo mejor hablar con el maestro, recomendarle para que platique con nosotros, algo así, para que pueda como validar estas emociones. Aquí, el segundo punto que espero estar respondiendo a la pregunta que nos pusiste, Gabriela, y que también voy a dar otros tipsitos ya aprovechando, porque en la primaria va a ser bien importante que nosotros le enseñemos a reconocer esas emociones y le ayudemos y les guiemos a cómo expresarlas. Por ejemplo, este asunto que creemos de, es que si le gusta, le va a empezar a pegar, la va a empezar a molestar, lo va a molestar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un punto importante o un tip importante va a ser decirle a nuestro pequeño o pequeña, ¿cómo a ti te gustaría que te dijeran que están enamorados de ti o que están sintiendo todo esto que tú sientes, ¿no? Y si ellos nos responden, pues, con abrazos, con un beso, con una cartita o con regalos, ¿no? Ya que nos hayan respondido, lo siguiente va a ser decirle, ok, así como a ti te gustaría recibir o que alguien te dijera que gusta de ti o que está enamorado de ti, tú también hazlo con esa persona. Evita pegarle, evita molestarla. Tenemos que entender que ese te voy a pegar, te voy a molestar, te voy a quitar tus cuadernos, etcétera, es porque quieren llamar la atención de la otra persona. Pero ahí nosotros vamos a ayudarles a regular este asunto y decirle, así a lo mejor no. Si a ti no te gustaría que a ti te lo hicieran, entonces, pues no se lo hagas a la otra persona, ¿no? Así les vamos a ayudar a fortalecer su proceso empático. Y del siguiente tip es, siempre que quieras tomarla de la mano, que quieras abrazarla, que quieras darle un beso al chico que te gusta, pregunta, pregúntale, ¿puedo abrazarte? ¿Puedo tomarte de la mano? Y si te dice que no, vas a sentir feo, eso va a ser bien importante decirle, en el momento vas a sentir feo y a lo mejor la maestra no te va a poder abrazar, a lo mejor yo no voy a estar ahí para abrazarte o para decirte que todo va a estar bien, pero vas a tener que esperarte y cuando llegues a casa yo te abrazo y me cuentas. O vas a tener que esperarte y al rato vas y le dices a la maestra y le cuentas, si la maestra es de confianza, ¿no? En este caso, este maestro, ¿no? En, Esto va a ser bien importante porque vamos a empezar a ayudarle a nuestro hijo a tener un proceso empático, que cuando sea más grande va a tener relaciones amorosas muy sanas y lo más importante, va a aprender a respetar pues el no de la otra persona e incluso él va a poder sentirse con la libertad de decir que no. Y esto en la primaria es muy importante porque sí nos va a evitar muchísimo el problema del abuso. Lo voy a dejar ahí. Obviamente incluiría abuso psicológico, abuso sexual, pero en general nos va a evitar el tema del abuso, porque le estamos enseñando a nuestros pequeños y pequeñas a respetar el no de la otra persona y a que yo también tengo la libertad de decir que no. Y cuando alguna persona, algún adulto, no respete ese no, nuestro hijo o hija va a llegar y nos va a decir, ¿sabes qué? Un ejemplo, ¿no? El señor de las paletas me dijo que si le podía dar un beso. Yo le dije que no y medio me obligó porque yo no quería darle el beso. Entonces, o yo no quería que me lo diera. Entonces nos van a contar y vamos a poder detectar un foco ahí importante. Vamos con el señor de las paletas y le decimos, oiga, me dijo mi hijo esto, ¿qué onda, no? Y empezamos a hacer este proceso y que en cualquier momento puede evitar alguna situación como de riesgo, ¿no? Importante. Si de pronto, y esto pasa, y esto lo digo porque a veces también en la familia solemos, todos, yo creo, incluidos nosotros, porque también nosotros, pues llegamos a estar en ese punto, de que pues ves a la abuelita o que tu tío te dé un beso, pues yo no quiero, ¿no? Yo como niño, niña, no quiero, pero pues me aguanto. Entonces, si algún otro adulto, maestro, algún otro adulto, o incluso otro niño, yo le estoy diciendo que no y me dice que no,
pues como en mi casa, de todas formas, me dicen que sí, me tengo que aguantar, pues entonces no le voy a platicar a mi mamá, o no le voy a platicar a mi papá, o no le voy a platicar a la maestra, porque aunque yo diga que no, me lo van a terminar dando, ¿no? O me van a terminar abrazando, aunque yo no quiera. Entonces, va a ser bien importante en la primaria, durante la primaria, que reconozcamos sus emociones, le digamos, ¿cómo te gustaría a ti experimentarla o que a ti te dijeran que gustan de ti? Y decirle, vamos a pedir permiso. A lo mejor se va a sentir feo. A lo mejor si te dice que no, si te dices que tú no me gustas, es que tú eres feo, etcétera, vas a sentir feo, pero vamos a aprender y después vas a conocer a alguien más, etcétera, etcétera. Todo este proceso de darles estas herramientas a nuestros hijos e hijas cuando están en la primaria van a fortalecer muchísimo su el asunto empático, como les decía, su habilidad para decir que no, y cuando ya estén adolescentes y empiecen a tener ya a lo mejor sus primeras relaciones más serias, a tener relaciones sanas, ¿no? Y a tener relaciones que pongo límites y también respeto los tuyos. Eso va a ser bien importante y de esta manera le ayudamos a su proceso de enamoramiento durante la primaria. Espero responder la pregunta de Gabriela. Sí. Am, sí, pero un detallito. El acoso se anunció del maestro hacia ella. No, creo que por lo que nos contó el comentario que nos dejó Gabriela, no fue directamente a su pequeño. Ah, Pero yo solo pondría ahí sobre la mesa. Si el maestro no eh, deliberadamente introdujo un tema tan complicado con tu pequeño, Gabriela, yo no hablaría todavía con él de lo que es el acoso. Sí le daría todas las herramientas, por ejemplo, que Andrés te sugiere de vamos a reconocer lo que sientes, cómo te gustaría. Lo de la cartita creo que fue algo muy lindo porque fue una forma de expresión muy padre que tu hijo tuvo, pero aquí el problema pues fue el maestro, ¿no? Usualmente no descalificamos a las otras personas que trabajan con niños, pero creo que en este caso sí es pertinente decir que estuvo muy mal lo que hizo el profesor porque desvalidó completamente todas las emociones que tuvo este niño y fue de hecho una expresión muy asertiva la que él tuvo, ¿no? Sí está dentro de un marco donde él ha entendido que en el mundo se demuestra el amor o lo que él está sintiendo como amor a través de una cartita y es un poco muy romántico y está súper bonito porque es una expresión muy sana, ¿no? Y no es nada transgresora. Y entonces, tal vez todas estas pautas que nos dice Andrés del cómo podemos darles herramientas desde ahorita para que puedan tener procesos afectivos de cuidado y de autocuidado, ¿no? O sea, cuido a los demás en mis procesos afectivos y me cuido a mí mismo o a mí misma en mis procesos afectivos. Y creo que eso es lo más padre, ¿no? Que podemos ahí desembocar. Porque no sé, Andrés, si ya quieres que nos lancemos un poquito más a los temas que ya van más adelante, ya con pubertad y adolescencia, porque justamente aquí con los temas de autocuidado y cuidado es cuando se vuelve un desastre ya en la pubertad y en la adolescencia. sí, bueno, quiero agregar un poco algo importante. Lo mencioné medio de rápido, pero también durante la primaria ya se va a volver un poco, y es importante también esto que les comentaba, porque de pronto el contacto físico se vuelve importante, porque como les decía, empiezan a identificar su cuerpo con esta onda de las mariposas en la panza. Ya no nada más sé que estoy rojo, siento mi cara caliente, me siento más ligero, siento grandote, etcétera. Justo es porque empiezan a sentir y a experimentar un poco más, identificar con su cuerpo. Entonces, el asunto por eso te quiero besar, por eso te quiero abrazar, o estar súper pegado contigo, va a ser importante porque también no solamente va a ser emocional, sino que también el cuerpo va a necesitar como esa reafirmación. Y por eso va a ser importante que validemos la emoción y le demos estas herramientas de decirle sí, pero si te dicen que no, ya. O está súper padre que lo estés haciendo, pero si no, vemos cómo lo resolvemos. Pero si te dicen que no, ahí lo detenemos, ¿no? Eh, Eso quería agregar. No sé si por ahí hay otro como comentario o duda con respecto a primaria, para que nos adentremos de una vez ya a pubertad y adolescencia. Es, Ah,
Pao ZS nos pregunta, ¿son los primeros 5 años? Creo que es una pregunta que tiene que ver con la división de las edades de las que hablamos para primera infancia. Sí, bueno, son los primeros 6. Entonces, Sí, ya después de Pau no tenemos todavía ningún nuevo comentario. ok, bueno. Sí, la primera infancia va de recién nacidos a los 6 años, más o menos. También estas edades que de pronto les dije que su primer enamoramiento es a los, a los 4 o 5 más o menos, obviamente va a variar dependiendo de nuestros pequeños. Esta experimentación del amor, como por ejemplo con la cartita que nos ponían, también va a depender un poco de la soltura y de la personalidad de nuestros hijos, pero más o menos por ahí en esas edades se delimitan este asunto. Y si quieres, sí, ahora sí ya entramos a la No, no, espera. No sé por qué, supongo que se me bugueó la aplicación en el celular de Facebook, pero sí tenemos comentarios. Déjalos, ok, abordamos primero. ok. Ah, bueno, primero tenemos uno que tiene que ver con el tema que nos deja Andrea Casillas, que dice, pues ese maestro está tonto. Es muy importante hacerle saber al maestro que no debe jamás amenazar a un niño porque puede intervenir derechos humanos. Y esto es muy importante que lo sepan ustedes, papás, los papás que nos están escuchando. Eh, sí, ustedes y sus hijos están protegidos por derechos humanos, y sí pueden exigirle a los maestros un mejor trato. Quizás la primera parte sea negociar, pero sí, no estamos ya en los 80s, 90s, donde el maestro tenía una figura de autoridad absoluta sobre el proceso de crianza de nuestros hijos. Entonces, ustedes pueden saber que sí, se puede, se puede tomar medidas si de repente hay situaciones muy feas, ¿no? Porque en este caso fue un maestro que malentendió una expresión chiquita, pero puede haber situaciones en las cuales sean un poco más complicadas o incluso que generen algún tipo de herida emocional sobre nuestro hijo, en cosas que incluso no nos cuenten nuestros pequeños porque el maestro está generando algún tipo de, eh, no sé cómo decirlo, ambiente hostil. Entonces, o emocionalmente hostil. Y a veces los maestros no se dan cuenta de eso porque pueden ser que están en sus rollos un poco menos actualizados, pero si papás tienen estas herramientas a sus manos. Incluso pueden también buscar o en Proyecto Remo, junto con Platiquemos, que es nuestro servicio de atención psicológica, pueden ustedes acercarse y podemos nosotros darles como un insight específico sobre la situación particular, si llegan a tener una situación así. No sé si quieres decir algo de esto, Andrés, en lo que sigo leyendo comentarios para podértelos decir. No, que es que dijiste muy bien exactamente esto. Incluso las denuncias a través de derechos humanos existen. Entonces a veces es una llamadita o un correo incluso y a veces sí, o más bien, la mayoría de las veces tenemos una respuesta rápida, porque sí es bien importante eso. Estas denuncias son pues chiquitas, tampoco es que vayamos ya a juicio o algo así, pero sí es importante que, incluso con estas acciones de vamos a reportarlo, vamos a hacer esto, también le damos confianza y le damos empatía a nuestro pequeño, ¿no? Para esta validación. Ah, sí, bueno, Marisol Juárez y Cayu Asido otra vez nos dejan comentarios en el mismo sentido de sí, esta información es importante y de hecho los maestros sería muy necesario que comprendieran los procesos emocionales y los sentimientos que los niños viven y transitan por ellos. Am, sí, lamentablemente no, bueno, no sé si te gustaría que entramos en ese tema, Andrés, pero sí, con respecto a las Sí. emociones de los niños, este es un tema muy importante. Tiene que ver un poco con los procesos emocionales y los aprendizajes afectivos, más allá de solo los emocionales. ¿Y por qué es tan importante esto? Bueno, recuerden que aquí en Proyecto Remo siempre nos gusta vincularles un montón lo que son temas de infancia y lo que son temas de adolescencia y la pubertad en medio. Eh, ¿Por qué? Porque es un proceso, lo que significa que aunque no sea lineal, o sea, tiene altos y bajos y tiene un montón de cosas, sigue siendo un proceso y está conectado.
todos los aprendizajes que tenemos en infancia, en primera infancia y en las infancias que siguen, se conectan con el proceso de pubertad y se conectan con la adolescencia y después obviamente decantan en una, entre muchísimas comillas, porque se sigue creciendo de todos modos y se sigue transformando a la persona, en una culminación de un joven o una joven con una historia de vida, ¿no? Y con una historia de infancia y una historia de adolescencia. Entonces, estos temas son muy importantes eh, porque justamente aquí es cuando tienen todos estos aprendizajes afectivos y justamente como Andrés lo decía en su propuesta, si tenemos aprendizajes afectivos padres, donde tenemos procesos empáticos de por medio y tenemos procesos de reconocimiento de la otra persona y también autorreconocimiento, estamos entonces en unos procesos un poco más sensibles y tenemos entonces adolescentes más sensibles que pueden identificar en actitudes o acciones que ellos hacen más sanas, ¿no? O sea, es decir, puedo saber que un no es un no, puedo saber que alguien está pasando por un momento malo, o sea, vamos a hablar de interacciones entre adolescentes, alguien está pasando por un momento malo, sé reconocer que es un momento malo y tal vez sí me sentí mal o me sentí un poco atacado o atacada, pero estoy entendiendo que fue un proceso en el cual esta persona está pasando por un muy mal momento y entonces no voy a hacer de eso un proceso que se escale a algo más feo, ¿no? O sea, por ejemplo, este tipo de herramientas empáticas son las que nosotros podemos ayudarles a que desarrollen durante están pasando en las infancias para que justamente en la adolescencia tengan estos procesos. Y después también podemos evitar un poco los procesos en casa donde son como eh, conflictos de este tipo donde no se reconocen las emociones. Entonces sí, son muy importantes, pero justamente aquí lo que pasa es que, y tal vez aquí Andrés me diga que ya no me meta con estos temas un poquito escabrosos, pero eh, los sistemas de educación que tienen que ver con cómo abordar los procesos aula están más enfocados en los procesos de aprendizaje que en los procesos emocionales y afectivos. Y los procesos emocionales y afectivos eh, están un poco, están más pegados a los procesos de crianza. Lo que pasa en nuestro modelo de educación actual es que los procesos de crianza se desvinculan de los procesos educativos, o sea, los que tienen que ver con los niños y la escuela, y entonces tenemos escenarios mixtos como el salón de clase, donde solo se atiende una necesidad, que es la necesidad educativa, y no se atiende tanto la necesidad emocional y afectiva. Hay maestros muy buena onda, sí. O sea, no me lo tomen a que estoy diciendo que, todos los maestros. No, o sea, hay maestros que sí entienden esto, entienden que los niños son niños, y entonces tienen procesos súper padres, súper empáticos con ellos y los guían de maneras muy padres, pero no es lo que pasa en su totalidad, y tenemos que también nosotros entenderlo en casa. Los procesos de crianza se desvinculan un poco en cómo hemos estructurado los procesos de educación. Y es por eso que también, por ejemplo, en Proyecto Remo nos interesa tanto eso, porque es cómo podemos entonces revincularnos a que estos procesos tan importantes de la experiencia de vida de los niños se reajusten o se respeten o se puedan acompañar de maneras sanas, donde lo que eventualmente se generen sean jóvenes, adolescentes y tales pubertos más sensibles y más un poquito críticos en el caso ya de los jóvenes. No sé tú qué opinas con respecto a esto, Andrés, porque ya nos están llegando más comentarios y me gustaría leerlos antes de echártelos, pero sí me gustaría conocer tu punto de vista con respecto a esto. Sí, definitivamente el asunto en cuanto a crianza y educación, sí, tienes toda la razón. Yo me aventaría a invitarlos, a ustedes que nos están viendo, a que nos escriban aquí abajito si les gustaría que de pronto abordáramos temas como el tipo, la diferencia entre el aprendizaje y la enseñanza, cómo hacer la enseñanza en casa, cómo implementar el aprendizaje en casa, ¿no? E incluso cómo de pronto acercarme al maestro, yo ya como papá, ahora o como encargado, como cuidador primario, perdón, cómo me acerco con la maestra, con su cuidadora, para establecer este tipo de alianzas, que al final de cuentas, pues van a ayudar a nuestro hijo, ¿no? Sí. Entonces, escríbanos en los comentarios, perdón, si quieren que abordemos este tipo de temas, específicamente como a enseñanza, aprendizaje y el proceso aula en la escuela. Está genial eso. Sí, también si les gustaría un poco más que indagáramos en temas específicos de
afectividad y adolescencia, o un poco más de los temas más complicados que han salido un poco, pero dirigidos a adolescencia, también nos pueden dejar en los comentarios. Ahorita nos dejan comentarios muy importantes, déjatelos leo, Andrés. Hay uno de Marisol Juárez, que nos deja un caso muy bonito que me gustaría que platicáramos. Dice, en alguna ocasión uno de mis alumnos de 5 años se enojaba con su amiga porque se juntaba con otros niños. Le decía que no podía jugar con nadie más o ya no sería su amigo. ¿Cómo trabajas esto con los niños? Yo lo resolví, platiqué con los papás y con los niños, pero me gustaría saber su opinión. Y sí, bueno, primero y después te paso otras de las preguntas que nos dejaron. Ok, vale. Algo que también pasa en la primaria, como una identificación de una emoción real, porque también pasa en la primera infancia cuando están más pequeños, pero no se experimenta como tal y tampoco se le da el peso importante. Pero en la primaria también surgen, eh, por ahí desde los 5 años, en realidad, 5 o 6 años, también surge este asunto de empezar a sentir celitos. Eh, Esos celos que de pronto me asustan porque mi persona, mi sujeto al que estoy amando, la persona con la que estoy sintiendo esta afinidad, se pone como en riesgo, ¿no? Eh, y por eso de pronto hay estas amenazas, ¿no? Entonces ya no voy a ser tu amiga, o ya no voy a ser tu amigo, o ya no te voy a querer. Por ahí nosotros usamos un video en uno de nuestros talleres de una niña que de pronto se enoja con la otra y le dice, ya no, que ya no eres mi amiga, y la otra le dice, pues sí, pero te pasaste, ¿no? Entonces, ahí lo importante va a ser, o un tip que puede funcionar, es decirle por qué hiciste como esa amenaza, ¿no? Este, y aquí también va a ser bien importante que nosotros como adultos podamos identificar que esta primero es nada más una amenaza, no es un chantaje. El chantaje viene más adelante, pero esta amenaza sí es una amenaza real, pero porque surge de la necesidad y de la emoción de nuestra pequeña o pequeño, porque siente que se van a separar. Recordemos que durante estas etapas, nuestros pequeños experimentan varios desapegos y varias pérdidas, ¿no? La primera vez que van al kinder y la mamá se va o los papás se van y él se queda ahí, lloran en un mar de llanto porque ya sienten que ya no los van a ver nunca. Entonces, esto puede surgir porque de pronto el que yo vea que esta chica o chico está jugando con alguien más significa que muy posiblemente ya no va a querer jugar conmigo. Entonces, será importante decirle qué es lo que estás sintiendo. ¿Sientes que te va a dejar de querer? ¿Sientes que te va a dejar, que ya no te va a hablar? Empezarle como a preguntar estas cosas para empezar a modular esa emoción o ese pensamiento, más bien. Empezar a modularlo. ¿Sientes que te va a dejar de hablar? Pues sí, ok, pero muy posiblemente al rato te pida tus colores, te pida tu cuaderno y entonces te va a volver a hablar. Ok, entonces podemos tranquilizarlo. Es que ya no va a querer jugar conmigo. Ah, bueno, pues ¿por qué no tratas de jugar entonces ahora con los dos? No nada más con ella o con él, juega con los dos. Va a ser bien importante ahora hacer preguntas o estratégicas de qué estás sintiendo, qué quieres hacer, cómo lo quieres hacer, por qué lo quieres hacer así, que esas serían como las bases de preguntas estratégicas para modelar su pensamiento y entonces llevarlo a un grado en el que pueda lidiar con esa pérdida que está sintiendo y entonces la amenaza se quede en ese, como una pequeña amenaza. Espero estar respondiendo esa pregunta. Este, sí, perdón. Te paso dos comentarios que nos dejaron que también están muy importantes. Sí, Uno, nos deja Riff de Rico. Una disculpa, Riff, no me salía tu primer comentario, ya me lo pasaron, entonces ya lo voy a decir. No crees que ignoramos deliberadamente algunos comentarios, una disculpa. Pone, hola chicos, ¿qué tal? A mí me pasó con un alumno de 5 años. Muy, muy emocionado de la nada, se me avienta, me abraza y me chupa la mejilla. Y me abrazó súper eufórico y no quería soltarme. Siempre validé sus sentimientos, no le dije que era malo, le agradecí los abrazos, le dije que no me gustaba lo de la mejilla y cuando me soltara le podía dar un abrazo de manera más tranquila para no lastimarnos. Sí, creo que justamente este es un bonito, o no sé, ¿qué podrías decirle tú, Andrés?
una bonita resolución. Ujú. El hecho de que le haya dicho que no te gustara fue bien importante, porque entonces a él le das la libertad de justo que cuando algo no le gusta, te lo comunique a ti o se lo diga a su compañera, compañero, a sus papás, etcétera. Entonces, sí fue bien importante esto. Entonces, hiciste que me acordara a mí también me pasaba un poco lo mismo con un pequeño, pero él se me colgaba del cuello y se colgaba, y así se quedaba. Y cuando yo lo volví a poner en el piso, de pronto sí intentaba agarrarme mi cara como para darme un beso. Siempre buscaba regularmente mi boca. Entonces, pues obviamente era como, ok, eso no me está gustando a mí. De hecho, incluso, porque estaba gordito, entonces también cuando se me colgaba era como, ay, me iba, a veces sentía que yo me iba a ir para enfrente. Entonces, algo que puede funcionar es si, o más bien, eso que hiciste está genial, sí decirle, a mí no me gusta, pero podemos hacerlo como diferente, ¿no? Este abrazo, me acordé de esta anécdota que les cuento, porque al final yo le dije a este pequeño, mejor inventémonos un saludo exclusivo que tú y yo sepamos, y esa va a ser nuestra manera de demostrarnos que nos queremos, ¿no? Porque él siempre me decía, cuando se colgaba, me decía, es que lo quiero mucho, profe, ¿no? Y yo le decía, sí, yo también, pero no me gusta que te cuelgues porque me duele mi cuello, ¿no? Entonces, lo ponía y hicimos el juego, ¿no? Es el saludo. Hacer un saludo exclusivo de amistad puede ser importante. Al rato te abrazo para que los dos nos sintamos cómodos. Esto es parte de la contención emocional. Vamos a mandarnos mensajitos, hay que hacernos un dibujo, yo te hago un dibujo y tú me haces uno. Transformar su demostración de amor, que de pronto es como muy enérgica, a una demostración un poco de amor más tranquila, ¿no? Estoy validando tu demostración de amor, pero te la estoy cambiando por un saludo exclusivo. Aquí también va a ser bien importante que a lo mejor con el uso de vamos a tenernos un mensaje, vamos a hacernos un dibujo, de preferencia utilicemos la palabra exclusivo en lugar de secreto, por el asunto que hablábamos hace ratito del abuso, ¿no? Si usamos la palabra exclusiva, es como, ok, lo voy a usar contigo, pero no es secreto, le puedo contar a él, le puedo contar a él, le voy a decir a mi mamá también, pero porque es exclusivo, entonces a lo mejor no te lo voy a enseñar, pero tengo un saludo exclusivo con mi maestro o con mi mejor amigo, en lugar de secreto para no justo evitar cualquier cosa, ¿no? Esto no lo digo específicamente por el comentario que nos leíste de Seville, sino porque es algo bien importante lo que hizo y conectarlo con esta como exclusividad de pronto para evitar Ujú. el secretillo, que a veces... Sí, como justamente para que los podamos guiar a que son procesos válidos, procesos de validez, porque si tienes un saludo en el que, por ejemplo, se dan la mano de una manera específica como al revés o con la izquierda, ¿no? Es una forma de validación y solo lo hago contigo y entonces es nuestra manera única. Puedes saber los demás cómo es, no hay ningún problema, pero solo es ese saludo contigo, ¿no? Y entonces es como validación de una cierta forma, reafirmación de una amistad o, bueno, lo que el niño está experimentando con una amistad con su maestro y de esta forma. Algo que sí me gustaría puntualizar a las personas que nos escuchan un poquito es el hecho de que los niños sean tan eufóricos y tengan tanta energía o tan grande o tan así movidas sus formas afectivas al principio, no es porque sean niños violentos, vamos a ponerlo sobre la mesa. Solo es porque es una emoción muy nueva para ellos y de repente en sus pequeños cuerpecitos que apenas están experimentándolas, se les sale de control. Entonces vamos a ponerlo así, solo son muy eufóricos, por eso es un proceso natural. No por eso necesariamente son o niños hiperactivos o niños con TDA o niños violentos. No, 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 nada de eso. Solo son sus nuevas formas de expresión. Ahora te voy a leer un comentario, Andrés, nos deja Kaiju ha sido otra vez, es de uno de sus alumnos y creo que aquí es un tema un poquito más complicado, entonces vamos a explorarlo un poquito. Dice, tengo un alumno de 9 años. En su salón de clases online harán una dinámica por el 14 de febrero. Me comentó que escribió una carta para uno de sus compañeros, o sea, otro compañero varón, donde le expresa sus emociones. Sus padres no están de acuerdo, pero aún así presiento que lo hará. ¿Qué le puedo decir para ayudarle validando su emoción, pero que al mismo tiempo hacerle ver que quizá el resultado no sea lo que él espera?
Y dice, no sé si me explico. Sí, tu pregunta está muy bien planteada, Cayo, y nos das el contexto necesario para poderte dar una respuesta. Muchas gracias por tu pregunta, Cayo. Creo que en la misma pregunta o en el mismo contexto que nos regalas está un poco la clave. Y decirle, o bueno, escribes, quizá no va a ser el resultado que espera. Entonces eso va a ser bien importante para regular un poco, para validar su emoción y al mismo tiempo regular la expectativa. Eh, en los procesos de enamoramiento, la expectativa llega, pues en realidad a cualquier edad. La expectativa de, le voy a decir porque me va a decir también que le gusto, o le voy a decir que si quiere ser mi novia o novio, porque me va a decir que sí. Y en realidad a veces esa expectativa rompe muchos corazoncitos a muy temprana edad. Entonces, de entrada, la sinceridad va a ayudar muchísimo para que se autorregule esa emoción. Eh, y digo autorregule con toda la intención del mundo, porque el hecho de decirle, esto es lo que puede pasar, y puede que no te sientas bien, y puede que no te sientas a gusto, no estamos regulando su emoción nosotros. Lo que le estamos dando es herramientas un poco cognitivas para que él se autorregule y diga, ok, entonces me voy a aventar a dársela de todas maneras y ya veré la consecuencia, ¿no? Aquí un tip muy importante o algo que puedes hacer para ayudarlo es de ser sincera, perdón, y decirle, o sincero, y decirle, puede que no sea la respuesta que quieres, pero vemos cómo te sientes después. Me vienes y me platicas. Vemos cómo lo transformamos. Algo que va a ayudar muchísimo, sobre todo en primaria, va a ser como la construcción a partir de un proceso de pérdida, ¿no? Obviamente nosotros no lo vemos como una pérdida, pero para él sí va a ser una pérdida el hecho de que le digan que no, que le rompan la carta o algo así, ¿no? O que se enojen o le peguen. Entonces, los procesos de construcción van a ayudar mucho porque, ok, ¿cómo nos sentimos? No, pues sí me siento con el corazón roto. Y una pregunta que se las puedo compartir para que ustedes la utilicen es decirle a nuestros pequeños y pequeñas, ¿un corazón se puede romper? Y que entonces ellos te digan, se van a quedar como, pues tal vez no, o tal vez sí con un accidente, si nos operan, vamos a empezar a bajar como este corazón roto que a veces está aquí arriba, lo vamos a empezar a bajar un poquito a la realidad y le va a doler menos, pero lo vamos a hacer resiliente para cuando tenga una ruptura amorosa en el futuro. Entonces, sí preguntarle, ¿un corazón se puede romper? Sí se rompió hoy con mi carta, porque me la rompieron, por ejemplo, un decir, ¿no? Ok, vamos a agarrar los cachitos de tu carta y vamos a volver a pegarla, ¿no? A ver qué sale. O vamos a juntar todos los pedacitos y ahora vamos a dibujar encima de esa carta que nos rompieron. O no nos la quisieron recibir. Pues le cambiamos algunas palabras o dibujamos algo que nos guste y nos lo quedamos para nosotros, porque esa carta que iba a ser para alguien más, ahora es mía, ¿no? Ahora es para mí y me va a enseñar algo. En ese momento puede que sea un ejercicio muy sencillo, pero en realidad estamos fortaleciendo muchísimo su proceso resiliente de nuestro pequeño o pequeña y le estamos ayudando a construir a partir de algo que está roto. Y quiero repetirles otra vez esta pregunta porque creo que es muy bonita para, incluso para los niños. Y si se las llegamos a preguntar, nos vamos a sorprender con las respuestas que nos lleguen a dar. ¿Un corazón se puede romper? Sí, por esto y por esto. O no, por esto y por esto. ¿A ti se te rompió ahorita? Pues más bien se me medio magulló. O más bien se raspó un poquito. Ah, pues entonces vamos a cuidarlo pidiéndole un apapacho a tu mamá, a tu papá. Yo te puedo dar un abrazo, así lo estamos curando, así lo estamos sanando. Eso puede funcionar bastante, con niñas y niños en general. De hecho, incluso también en secundaria funciona. Sí, bueno, acá nos dejan un comentario que tiene que ver un poco con la respuesta que acabas de dar, que dice Rocío Sandoval, los niños son muy transparentes en sus sentimientos y considero que deberíamos cultivarles amor propio y demostrarles cómo manejar adecuadamente sus emociones para que sepan cómo expresar y reconocer los sentimientos. Sí, justamente como nos dice Andrés, una de las cosas más importantes que podemos hacer en la primera infancia y en todas las infancias en general es justamente esto, es
valido tus emociones y busco la forma de validar tus emociones. Reconocer las emociones no es así como se dice y se enuncia tan sencillo, pero justamente en el ejemplo que Andrés dice, en el preguntarles, ¿un corazón se puede romper? Lo que realmente les estamos preguntando o lo que estamos buscando atrás de esa pregunta es que nos expresen la forma de su sentimiento, o sea, el cómo están configurando y cómo es esta expresión adentro de ellos o cómo la están viviendo. Esa es la parte más importante. O sea, parte más importante a lo que nosotros podemos hacer en estas ocasiones, ¿no? O en estas situaciones donde es un quiero saber cómo se siente y voy a reconocer el cómo lo está sintiendo y voy a respetar eso y lo voy a validar, pero justamente en esa forma específica que tú estás viviendo. Por eso ese tipo de preguntas como la de un corazón se puede romper. No es tan importante la pregunta, sino la respuesta. Y a eso justamente va la onda de, en esos procesos en los cuales nosotros les damos validez afectiva, es cuando ellos están validando sus sentimientos y están atribuyéndose a ellos un sentido de seguridad. ¿No? Justamente ya después en pubertad y en adolescencia esto se construye un poco más como amor propio. Es un poco más complejo hablar de amor propio en los niños porque justamente están apenas trabajando este tipo de afectividades. Eso se puede trabajar mejor en pubertad y en adolescencia, pero sí, justamente lo que podemos hacer para dar los primeros indicios de una enseñanza de amor propio es validar la forma en la que ellos viven sus sentimientos y sus emociones, y justamente la mejor forma de hacerlo es preguntar cómo es que lo están viviendo y buscar este tipo de preguntas muy bonitas y sintéticas del un corazón se puede romper, eh, una amistad se puede acabar, eh, podemos estar enamorados de un amigo, o sea, como cositas así que ellos te expliquen como el sí, no y el por qué, y en el por qué está toda la respuesta y toda la validación que nosotros podemos darles justamente en la forma en la que ellos pueden necesitarla. Ahora, Andrés, ya estamos en hora y casi 10 minutos, entonces creo que justamente por hoy este conversatorio lo dejaremos hasta acá. Me gustaría invitarlos, se quedan muchos temas pendientes que tienen que ver con pubertad y adolescencia, probablemente eso lo trabajemos, bueno, lo platiquemos en otro conversatorio, quizás un poco más específicamente en esas etapas, porque bueno, esto del amor y los niños, niñas, pubertos, pubertas y adolescentes es un mundo muy grande y justamente estaría padre darle un espacio a cada uno de estas etapas para que podamos conversar de ello. No sé si te gustaría cerrar con algo o invitar a todos los que nos acompañan el día de hoy a algo en específico. Sí, los quiero invitar a dos cosas. Este mes, más bien, todas las películas en nuestro Instagram les damos recomendaciones de películas. Entonces, ya llevamos tres y las tres que llevan han hablado de amor y de enamoramiento en diferentes puntos. Entonces, les invito a que puedan ir a las historias de Instagram y puedan revisar las películas que llevamos ya recomendadas. Están muy buenas, también se la van a pasar muy bien. Y justo la siguiente película, me voy a adelantar un poco, es más ya de las tres que llevamos, han sido de enamoramiento infantil. La que sigue ya es un poco enamoramiento adolescente y se va a poner muy interesante. Y sí que bueno, la verdad es que íbamos a hablar también de adolescencia, pero ya el tema de enamoramiento, adolescencia, amor, expresión, cuerpo, ya se hace muchísimo más grande. De por sí ya es muy grande hablar de amor, entonces los invito a que puedan ir a revisar nuestras películas y nos comenten qué les pareció, ¿no? E incluso si pueden empezar a ligar lo que vimos hoy en nuestro conversatorio con las películas, estaría genial. Y también en la semana publicamos un blog con todo esto que hablamos hoy de manera resumida. Entonces, también los invito a que puedan ir a leerlo y si tienen dudas, comentarios, nos sigan escribiendo en este mismo video o nos manden mensajito por WhatsApp o por inbox en Facebook. Eso sería todo lo que los quisiera invitar. Sí, recuerden todos que estos conversatorios son para ustedes. Sí, nosotros estamos aquí justamente para charlar entre nosotros, pero también para leerlos a ustedes y que sea una conversación entre todos. Si tienen algún tema interesante o algún tema, bueno, que les interese a ustedes o que tengan la espinita o la duda, no olviden que lo pueden dejar en los comentarios o pueden escribirnos directamente también al WhatsApp o por inbox en Facebook.
Y también recuerden que tenemos justamente para ustedes Platiquemos es nuestro servicio de atención psicológica para todos aquellos que tengan dudas particulares o casos particulares o, bueno, asesorías de lo que ustedes necesiten con respecto a, por ejemplo, eh, casos en particular o, no sé, alguna consulta que quieran hacer con respecto a alguna cosa que haya pasado en sus salones de clases, para todos los maestros que nos han compartido sus grandes experiencias el día de hoy. Estén pendientes de nuestros nuevos talleres, se van a anunciar en Facebook, ahí van a estar. Hay algunos que son dirigidos específicamente también para todas las personas que convivimos o trabajamos con niños, para que estén al pendientes de eso. Y recuerden que en Proyecto Remo nosotros no hacemos el acompañamiento, sino lo hacemos juntos. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Gracias, bye.